Los videojuegos tocaron techo y todo lo que les queda es lograr la consolidación. Ya sé que esa es una afirmación muy cruda para iniciar la introducción a un tema, en especial para los que auguran la idea de que los videojuegos aún no han alcanzado todo su potencial, pero como ya podrán denotar, yo soy un contrario de esa idea. Soy tan contrario que incluso me atrevo a decir que aquellos entusiastas de la mal llamada innovación ni siquiera tienen una idea clara de cómo innovar. Pero como claramente este es un tema muy complicado, voy a empezar diciendo que esta es solo mi opinión, la cual baso en mi punto de vista, el cual trataré de argumentar lo mejor posible. Lo primero que quiero señalar es que en más de una ocasión ha quedado demostrado que los videojuegos son incapaces de expandir sus fronteras técnicas más allá de lo que permite un negocio rentable. Si bien al momento en que escribo estas palabras existen juegos como The Last of Us Parte 2 o Red Dead Redemption 2, los mismos tuvieron un coste de desarrollo que sobrepasa lo racional para la gran mayoría de mortales y fueron elaborados por los que incluso al momento en que redacto son consideradas las casas de desarrollo líderes élite de la élite, y todo eso con un apoyo que aparenta ser ilimitado de dos de las editoras más poderosas del momento, y aún así tanto Rockstar como Naughty Dog tuvieron que pasar por un crunch que para cualquier otro sería insostenible. Y no debemos olvidar que los videojuegos al final del día son un negocio, y todo negocio sí o sí está obligado a justificar su existencia mediante rentabilidad. El hecho es que ahora mismo tenemos acceso a tecnologías que facilitan el desarrollo de los videojuegos más que nunca, y aún así el total de editoras que puedan abordar proyectos de tal magnitud se pueden contar con los dedos de tus manos. Si hablamos de las que están dispuestas a hacerlo, ahora las contaríamos con los dedos de una mano, y por lo menos a día de hoy parece que solo hay dos casas de desarrollo que hayan demostrado poder sacar adelante semejante hazaña, y ambas ya las he mencionado por sus respectivos nombres en este ensayo. Y 0 es el número que define a los que pueden concluir dicha proeza sin sobrepasar el costo humano. Todo eso nos lleva al siguiente punto, y es que esos videojuegos realizados por los reyes de la élite ponen en duda la capacidad de los mismos videojuegos de seguir mejorando. Obviamente si nos limitamos a hablar de capacidad gráfica, pues siempre podemos poner un polígono más. Pero francamente, ¿qué es lo que aporta tener tantas animaciones dedicadas al proceso de remover la piel a un animal que acabamos de cazar en Red Dead Redemption 2, cuando en 2012 nadie ponía peros a la breve, repetida, pero sencilla animación de desgaje que a cada rato hacíamos en Far Cry 3 para recolectar suministros? Otro ejemplo es el minijuego de la guitarra de The Last of Us Parte 2. Nuevamente nunca hemos puesto peros a los segmentos de ritmos en juegos que lo ameritan, pero aquí tenemos una guitarra que realmente se puede tocar como si fuera de verdad. En serio, basta con poner en el buscador The Last of Us 2 Guitar Cover para que vean de lo que estoy hablando. ¿Y para qué? Ambos son juegos de acción en tercera persona con narrativas que abordan la supervivencia del héroe trágico, y esos son conceptos de juego y narrativa que ya han sido resueltos hace mucho tiempo. Y debido a ello, ahora no queda de otra más que irse por las ramas a mejorar detalles que carecen de relevancia después de las primeras impresiones o no aportan nada al eje de la experiencia, y en ocasiones son cosas que entorpecen la experiencia haciéndola más lenta de lo que muchos están dispuestos a tolerar. En serio, nunca nadie se quejó de la ausencia de animaciones para obtener recursos en Ghost of Tsushima. Es más, hay quienes lo aplauden ya que eso hace que el juego sea más fluido a nivel interactivo. En una nota aparte, Horizon Forbidden West implementó esa función en una actualización, así que... El punto al que estoy tratando de llegar es que a día de hoy no parece que exista o vaya a existir un videojuego que renderice una ciudad a escala real donde todas las infraestructuras tengan un interior accesible con la capacidad de interactuar con todos los elementos del escenario al punto en que pueda servirte un cereal o hacerte un huevo revuelto para luego ir a la playa a hacer castillos de arena. Y muy probablemente la tecnología que dispone la generación actual o incluso la de una generación pasada sea perfectamente capaz de realizar esa idea. Pero como ya podrán muchos intuir, lo más probable es que no haya suficiente tiempo, dinero o personal para llevar a cabo dicha propuesta, y dicho sea de paso que sea sostenible para un negocio. Un año es mucho tiempo y como yo lo veo, lo normal para la mayoría de juegos que se consideren merecedores de ser comercializados necesitan de 3 a 4 años para finalizar sus respectivos desarrollos.
si no es que más. Lejanos son los tiempos de la PlayStation 2, la cual podríamos considerar como la última generación donde las casas de desarrollo podían concluir un proyecto alrededor de 2 años y ser rentables. Pero 4 años es casi la mitad de una década, y eso es solo para realizar conceptos de juegos que ya tenemos más que resueltos. Metroidvanias, shooters, RPG y etc. Mientras tanto, Star Citizen, que no es más que un simulador de entorno espacial que creo que fue anunciado por primera vez en 2012, 10 años después no es más que una eterna beta financiada por los seguidores más leales de Chris Roberts. O sea, vamos, que si no estás dentro de esa legión, ahora lo más seguro es que ese juego te dé igual. Espero que eso sirva como prueba de lo incoherente que es la imperiosa necesidad de buscarle el expansionismo en el videojuego como meta concluyente a su realización definitiva. Y por supuesto que voy a hablar de Cyberpunk 2077. Estoy plenamente convencido de que con la tecnología que provee una PS4 básica, se podría realizar el juego que CD Projekt Red intentó vender, tal vez no con el mismo nivel de fidelidad gráfica que mostraban las demos, pero creo firmemente que las ideas de un mundo donde existan NPCs con rutinas propias, múltiples formas de resolver un desafío, con múltiples situaciones preparadas y la posibilidad de mover el curso de la historia por múltiples rutas es totalmente posible. Pero obviamente no tenemos ese juego, ya que más tarde que pronto esos polacos acabarían entendiendo por las malas que el mayor problema no es el límite de la tecnología, sino el límite de lo humanamente sostenible. Habiendo terminado con el discurso de por qué los videojuegos ya no pueden dar para más de lo que ya son, tocará responder a la pregunta ¿a qué me refiero cuando digo que todo lo que le queda al videojuego es la consolidación? Creo que aún así estaría bien que definamos el término consolidación, puesto que si vamos a hablar sobre una terminología en concreto, entonces sería apropiado que todos estemos en la misma página. Ya saben, un segundo chequeo nunca está de más. Consolidar es dar firmeza, seguridad y solidez a algo. Si hablamos de consolidar un empleo, esto es para que aquellos que no tienen un puesto fijo puedan acceder a una plaza definitiva. Viéndolo así, la consolidación a rasgos generales se puede interpretar como el último paso lógico a realizar cuando se alcanza el límite de lo que se pueda alcanzar desde un eje invariable. Si una persona busca consolidar su empleo, lo más seguro es porque ya haya alcanzado el fichaje más alto al que podía aspirar a conseguir. Y es que si tal o cual persona estuviera convencida de poder seguir escalando en la pirámide laboral, la misma obviaría consolidar su puesto, ya que tendría la constante noción de poder seguir ascendiendo. Y precisamente es aquí a donde quería llegar. Ahora mismo los videojuegos están buscando cómo asegurar ingresos seguros de por vida de la misma forma en la que el cine lo lleva haciendo desde el boom de Netflix. Y no creo que sea coincidencia que eso se diera poco después de Avatar. Ahí lo tienen. Las salas de cine no se pueden llenar más. Aunque hicieran más salas de teatro, simplemente ya no hay más gente interesada en pagar boletos de butaca de las que registró Avatar. Y no creo que haya mucho interés por realizar inversiones millonarias a corto, medio y largo plazo con planificaciones medidas a milímetro para hacer otro universo cinemático Marvel, y no lo digo solo por DC. Todavía me acuerdo del patético intento de La momia de Tom Cruise en 2017. Menudo fiasco, por cierto. Ni siquiera los géneros cinematográficos más nicho o más humildes en comparación a los blockbuster consiguen expandirse más allá de lo que ya tienen. Habrá excepciones, pero solo son eso, excepciones. Siendo así, no es de sorprender que el futuro radique en el control absoluto de las plataformas de streaming, ingresos asegurados mes a mes cuyo porcentaje se repartirá de acuerdo a lo que el administrador considera apropiado para cada caso en cuestión. Al limitarlo todo a lo que el administrador de finanzas de la plataforma decida conveniente para mantener el modelo estable, podemos decir adiós al ascenso de los que sobresalen a punta de meritocracia. Ahora, todos tendrán un número determinado invariable que marca cuánto pueden aspirar a tener, ni más, pero a veces menos si es una posibilidad.
En cuanto a los videojuegos, pues creo que basta con mirar el panorama para dar por sentado toda la habladuría que he estado haciendo. Hasta Nintendo tiene su propio servicio de suscripción ofertando acceso a múltiples videojuegos porque aún con todo el esfuerzo que hicieron para crear una burbuja de seguridad para ellos, simplemente es incoherente no hacer nada cuando el mercado está cambiando a pasos agigantados enfrente de sus narices. Pero tal vez no estés convencido, quizá hace falta una prueba tangible para demostrar que la audiencia de los videojuegos alcanzó el límite de capacidad expansiva. Pues veamos las ventas totales de las consolas de séptima generación con las de octava generación, que podríamos decir que ya ha concluido en mayor medida al momento en que estoy escribiendo estas palabras. Y digo totales incluyendo las portátiles. No son números exactos, pero la suma de PS3, Xbox 360, Wii, DS y PSP, tomando como referencia el listado de la Wikipedia, es de 507 millones. Y solo para recalcar, ese número no es representativo del total de cabezas, puesto que no toma en cuenta a las personas que compran múltiples consolas, así como el conjunto de sobremesa y portátil. En contraste, PS4, Xbox One, Wii U, 3DS y PS Vita sumados dan para un total aproximado de 279 millones de consolas vendidas. Sé cuál es el contraargumento para rebatirme, y es el hecho de que no estoy tomando en cuenta el PC o la Switch. Si bien se puede decir que el lanzamiento de la Nintendo Switch fue bastante precipitado, personalmente considero razonable denominar la consola de novena generación. Después de todo, fue lanzada muy cercana al final del ciclo de PlayStation 4 y Xbox One. Además, en el ahora que estoy viviendo ahora, no veo a Nintendo interesada en reforzar el hardware. De modo que si ellos no consideran necesario actualizarse para mantener el ritmo con PlayStation 5 y Xbox Series, entonces yo no veo razón para que tengamos que reconsiderar con ellos al definir a la Nintendo Switch como una consola de octava o novena generación, con todo y burbuja de seguridad nintendera incluida. Ahora, el PC por su parte, lo que estoy a punto de hacer no es un método 100% seguro, pero es el único método que se me ocurre para sacar un porcentaje que podamos considerar razonable para el caso de esta tesis. Ahora bien, tomando en cuenta lo inmenso que es el reinado de juegos como Fortnite, League of Legends y Minecraft, junto con el factor de que el PC es visto por muchos como una necesidad laboral, calcular un aproximado del total de jugadores de PC que puedan entrar en el bloque de intereses de personas que probablemente están viendo o escuchando este ensayo es difícil, pero no imposible. Sobra decir que estoy tratando de buscar una cifra que apele a las personas cuyo gaming no se limite al free to play en tendencia. Si entramos a la lista de los juegos más vendidos de la historia y quitamos a los juegos exclusivos de Nintendo y los juegos preexistentes al 2010, lo cual me parece un punto de partida muy razonable, notaremos que solo hay dos juegos que alcanzan los 9 dígitos y ambos están disponibles en múltiples sistemas a lo largo de múltiples generaciones, de modo que es más que válido quitárnoslos de encima para nuestro filtro de intereses. El ejemplar con mayores cifras registradas es PlayerUnknown Battlegrounds con 75 millones. Creo que es legítimo afirmar que la mayor audiencia de ese juego está en PC. Cuando yo tomo todos los números de Steam Charts en el día 18 de agosto del 2022, el resultado me dio un aproximado de 35 millones. Si bien puedo estar equivocado, al mismo tiempo parece razonablemente correcto cuando tomamos en cuenta que otros juegos populares del PC de la misma década de PUBG, que también están un poco más abajo dentro de esa lista y se pueden considerar AAA, podremos ver ahí a The Witcher 3 con 40 millones en total y Diablo 3 con 30 millones, y ambos son juegos disponibles y populares en consolas, y aún así siempre se da por sentado que son más los que juegan a esos juegos en PC. Al final del día ese es un número muy cercano al 50% de 75 millones, lo cual es una cifra respetable en toda regla, y si tomamos eso como la capacidad máxima relativa de cabezas en PC que están disponibles
dispuestas a comprar juegos con relativa consistencia, y a eso le sumamos los 279 millones de cabezas relativas que compraron consolas en la octava generación, llegamos a un total de 314 millones. Eso sigue siendo menos que la suma de consolas de séptima generación, y no olviden que el PUBG es un juego que se pasó al modelo free to play a principios del 2022. Así que técnicamente fui generoso al calcular el público de PC interesado en el concepto de adquirir juegos de manera tradicional. Incluso si subo el número a 50 millones, que fue la cifra más alta que recuerdo que se haya registrado en 2018, donde el juego apenas estaba dando sus primeros pasos en las consolas, tampoco es que el número final de jugadores se beneficie mucho llegando a los 329 millones. Y ahí lo tienen, eso es todo el abasto que damos para una industria que ya no puede seguir pretendiendo que puede seguir creciendo, sin que ello implique sucumbir al juego como servicio free to play, al cual PUBG se dio al final. Pero bueno, tal vez los indies nos podrán salvar, a lo cual yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vimos a los indies hacer ruido con ideas revolucionarias? Shovel Knight solo es un juego pixel art como los de la NES o SNES, pero con sensibilidades modernas para que jugarlo no se sienta coñazo. Undertale es un poco más de lo mismo, pero con un guión y jugabilidad que apela a los jóvenes con más de un complejo de vida. Y por cierto, tengo Asperger y trastorno obsesivo compulsivo, así que tengo permitido decir eso. Hollow Knight es otro Metroidvania, pero con un estilo artístico más acorde a los estándares post-pixel art. Hyper Light Drifter es un Zelda isométrico que trae ideas de los Souls de From Software al plano isométrico. Qué ironía que sean los Souls los que beben directamente de los Zeldas de NES y SNES. En primer lugar, otra forma de decir que no hay nada que ver aquí. Y la famosa jugabilidad a pantalla dividida de The Medium solo dio para otro simulador de caminar que ya a nadie le importa, y con buena razón. Muchos le tiraron pullas cuando se llevó el GOTY, pero Rocket League nos trajo otro concepto de juego competitivo más cercano al deporte rey que el mismo Pro Evolution Soccer. Y Fall Guys replantea el concepto del Battle Royale como una carrera de obstáculos en lugar de ser otra confrontación de carácter violento. Pero aún así seguimos cernidos a conceptos competitivos que ya han sido resueltos desde un Real Tournament, que es el ejemplo más antiguo en el que puedo pensar ahora. Y lo peor de todo es que lo realmente increíble es que existan personas que se toman la más mínima crítica realizada a sus juegos favoritos sin siquiera incluir lenguajes soez en las mismas, como ataques personales que han de ser razón para defenderse a capa y espada, sin siquiera hacer un mínimo esfuerzo por tan siquiera entender el porqué de tal o cual crítica. Vamos, que Outer Wilds es el juego que me hizo volver a tocar el piano, pero ni de coña me van a ver a mí diciendo que es un buen videojuego por todo lo que para mí conlleva la definición de ser un videojuego. Y es que francamente es muy fácil darse cuenta de que hoy más que nunca ya no vemos más juegos que se considerarán los mejores de todos los tiempos sin que ello implique mención a otro juego en la misma conversación. De modo que podemos decir cómo frecuentemente vemos juegos que se considerarán los mejores en términos de adaptabilidad y sensibilidades modernas, pero no en términos de influencia. A lo mucho Breath of the Wild podría ser el último juego que pueda entrar en conversaciones de los 20 mejores juegos de todos los tiempos en términos de influencia. Si bien tú y yo podemos mencionar 5 ejemplos de los que bebe ese juego, a nivel de consistencia mayoritaria, los discursos de ese juego no se desarrollan así. Demon's Souls logró escapar del desierto del olvido al que fue desterrado desde la llegada de su hermano menor Dark Souls, pero no es como que ese juego sea muy tomado en cuenta en conversaciones sobre los Soulsborne modernos. Mientras tanto, y hasta ahora, no me he cruzado con ni un solo ensayo que ponga a Elden Ring en un pedestal y que haya logrado eludir exitosamente referir a Dark Souls o Breath of the Wild, aunque sea en menor medida. Y si hay algo que tienen en común los juegos que constantemente son considerados los mejores en términos de sensibilidades modernas, que contrasta mucho con los mejores por ser influyentes,
es que muchas veces estos van siendo movidos abajo constantemente cuando llega otro juego que hace exactamente lo mismo, pero con más expansionismo vacuo, que solo sirve para agrandar una cifra insignificante. Por lo menos a Bloodborne no le hizo falta durar 100 horas y reciclar contenido como si no hubiera un mañana para ser recordado con cariño, aunque sea en el espectro de las sensibilidades modernas en lugar de la influencia. En otras noticias, Elden Ring está limpiando a Dark Souls 3 de la memoria colectiva y Dark Souls 2 sigue siendo recordado por ser el peor Souls. Y no sé ustedes, pero dicen por ahí que lo único peor a que la gente hable mal de ti es que no hablen de ti. Si eso que dije no te convence de que los videojuegos han tocado techo y que a los mismos solo les queda consolidarse, entonces es casi seguro que nada te va a convencer. Por cierto, eso me recuerda a la consolidación de los juegos como servicio y cómo eso junto con todo lo que he dicho deja al videojuego como un imperio de monopolios, o oligopolio para ser más exacto, como un futuro coherente al que nos dirigiremos. Lo cual acabará con los videojuegos tal y como los conocieron aquellos que aún están en la segunda mitad de sus 20s, como se nota que soy pesimista, pero al menos soy honesto con lo que pienso. Pero creo que eso es tema para otro Prophet Podcast Show, o Prophet Show Podcast para que el acrónimo sea PSP. Me conformo con cualquier cosa que no se relacione con la píldora negra.